Ok, dice la urea se prepara con la reacción de amoníaco con dióxido de carbono. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco, perdón, 80% pureza, con 1142 gramos de dióxido de carbono, 97% pureza. Establecer reactivo limitante y cuántos gramos de urea se forman si el rendimiento de reacción fue el 95%. Entonces, una de las primeras cosas que lo primero que tenemos que hacer es ver si la ecuación está balanceada. ¿Está balanceada la ecuación? Sí, totalmente de acuerdo todos que está bien balanceada la ecuación. Sí. Ok. Entonces, una vez con eso, ahora necesito pasar gramos a moles. Entonces voy a sacar la masa molecular del amoníaco, la del dióxido de carbono, porque las ocupo, y voy a aprovechar de una vez para sacar la masa molecular de la urea. Entonces, la del amoníaco es 1401 más 3 por 1.08. ¿Está bien? A 17,034. La del dióxido de carbono, 1201 más 2 por 16, da 4401. Y de la urea son 2 por 14.01 el nitrógeno, más 4 por 1.008 el hidrógeno, más 12,01 el carbono, más 16, da 60.06 gramos por mol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la segunda parte es pasar gramos a moles, pero como hay pureza, primero que nada necesito saber cuánto hay realmente de cada sustancia, porque me dicen que del amoníaco hay un 80% de pureza y el dióxido de carbono 1142. Entonces, el amoníaco que tengo 637.2, tengo que multiplicarlo por 80 dividido entre 100. ¿Estamos de acuerdo? A 637.2 por 80%. Me da 509.76 gramos. ¿Ok? Y esos 509,76 gramos de amoníaco, multiplico un factor de conversión que me va a decir que un mol de amoníaco es 17.034 gramos. De esta manera, entonces me estoy cancelando los gramos de amoníaco con los gramos de amoníaco de aquí. Y entonces estoy obteniendo moles de amoníaco. Entonces, 509.76 entre 17.034. Me da 29,93 moles. Si ven que tengo algo malo, me dicen. Me voy para el dióxido de carbono. Tengo 1142, pero dice que es un 97% de pureza. Entonces tengo que multiplicarlo por 97 entre 100. Es 1142 por 97%. Me da 1108 gramos de dióxido de carbono. Entonces, 1108 gramos de dióxido de carbono y había sacado que la masa del dióxido de carbono era 4401. Entonces, de esta manera, el dióxido de carbono lo cancelo con el dióxido de carbono. Y entonces me quedan moles de dióxido de carbono. Entonces sería 1108 dividido entre 44.01. Eso da 25.17. Aquí tengo 4 cifras, aquí tengo 4 cifras, este tiene 4 cifras, entonces este tengo que ponerlo en 4 cifras también. Usted agarró los 1108 gramos y los dividió entre qué para sacar los moles. 44.01. Entonces, vean que en este caso apliqué pureza desde el principio en los dos. En los dos reactivos había pureza. Entonces, lo que tengo que hacer es que lo que me dan lo multiplico, en este caso por el 80%, en este caso por el 97%. Después lo convierto ya a moles. Ahora necesito establecer quién es el reactivo limitante. ¿Por qué necesito establecer quién es el reactivo limitante? Porque me están preguntando cuánto se forma de urea. Para saber cuánto se forma de urea, como tengo dos reactivos, necesito saber con base a quién voy a calcular la urea. Entonces, eso lo voy a hacer a partir del reactivo limitante. Entonces, necesito saber entre amoníaco y dióxido de carbono quién es el reactivo limitante. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico que existe entre el amoníaco y el dióxido de carbono? Que 2 moles de amoníaco necesitan 1 mol de dióxido de carbono. 2 de amoníaco necesitan 1 mol de dióxido de carbono.
¿Ok? Entonces, tengo 29,93 moles de amoníaco. Tengo el coeficiente estequiométrico que dice que un mol de dióxido de carbono se necesita por 2 moles de amoníaco. De esta manera estoy eliminándome los moles de amoníaco y estoy pasándome a moles de dióxido de carbono. Y entonces me da 29,93 dividido entre 2. Me da que para 29,93 moles de amoníaco necesito 14,97 moles de dióxido de carbono. Entonces necesito 14,97 moles de dióxido de carbono y tengo 25,18. Tengo más de lo que necesito. Entonces quiere decir de que me sobra. Entonces, el dióxido de carbono es el exceso. Y si el dióxido de carbono es el exceso, entonces el reactivo limitante es el amoníaco. Pero ya ahora sí sé que el amoníaco es el reactivo limitante. Entonces, 29,93 moles de amoníaco. Entonces ahora tengo que usar la estequiometría. Pero ¿cuál es la estequiometría? Del reactivo limitante con el producto. Entonces, 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Voy a poner que 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces, este mol de amoníaco lo estoy cancelando con el mol de amoníaco de aquí y entonces me está quedando la urea. Ahora, no me están preguntando los moles de urea, sino me están preguntando los gramos de urea. Entonces, ya había calculado aquí arriba que la urea tiene una masa de 6,062. 60,62 gramos de urea por 1 mol de urea. De esta manera, entonces lo que estoy haciendo, de esa manera estoy quitando los moles de urea y lo estoy pasando a gramos de urea. Entonces, los moles de amoníaco lo pasé a moles de urea con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Los moles de urea lo estoy pasando a gramos de urea utilizando la masa molecular. Y entonces, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 29,93 multiplicado por 60,62 dividido entre 2. Eso me da 907,1783. 898,8. Esto tenía 4 cifras significativas, entonces el resultado lo tengo que poner con 4 cifras y entonces me da 898,8 gramos de urea. Pero me dice que el rendimiento es un 95%. Entonces, a esos 898, que es lo teórico, le tengo que calcular el 95%. Entonces me da 853,9 gramos de urea. ¿Cuál es el porcentaje de error? 5%. Porque si el rendimiento es un 5, el porcentaje de error es lo que hace falta. Entonces, en este tipo de problemas, tengo que aplicar. Si me dicen pureza, tengo que aplicar desde el principio la pureza. Desde el puro principio. Entonces, por eso es que cuando vimos la masa, para poder ver cuántos moles teníamos, primero la masa le saco la pureza y ya después con esa pureza saco los moles. Igual lo hice con el dióxido de carbono. Primero aplico la pureza, sé los gramos y esos gramos los paso a moles. Una vez que tengo eso, tengo que establecer quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Entonces, una vez que hago eso, entonces siempre por lo general uno toma la primera sustancia y pone, si el reactivo limitante es esta sustancia, entonces el amoníaco lo voy a pasar a dióxido de carbono para saber cuánto necesito de dióxido de carbono. En este caso necesito 14,97 moles de dióxido de carbono y tengo 25,18, entonces me sobra. Entonces quiere decir que el dióxido de carbono está en exceso y entonces el reactivo limitante efectivamente es el amoníaco. Entonces, con los moles de amoníaco voy a aplicar nuevamente la estequiometría, pero ahora va a ser del reactivo limitante y del producto que yo necesito. Entonces, 2 moles de amoníaco por 1 mol de urea. Después, yo no necesito los moles de urea, sino necesito los gramos, entonces los traspaso a gramos utilizando el factor de conversión que dice
que un mol de urea tiene una masa de 60.062 gramos, que es la masa molecular de la urea. Con eso obtengo que teóricamente debería obtener 898.8 gramos de urea, pero me dicen que el rendimiento es del 95%, entonces a 898 le saco el 95% y me da 853,9. Compañeros, vea, lo que sí tenemos que aprender, y se los he insistido desde el primer día, es que el chiste de esto es aprender a ser metódicos. O sea, hay una forma de resolver los problemas y siempre hay que tratar de resolverlos de la misma forma para que uno no tenga error. Entonces, este tipo de problemas, además de que lo estamos viendo aquí, que ustedes lo van a poder ver en el video, pero además de eso, también en la presentación están. Lo que tienen que hacer es tomarlos, practicarlos, no ver los resultados, sino tratar de hacerlo ustedes solos y después tratan de comparar. Pero traten de encontrar un método para hacer las cosas, porque solo es la forma para poder tener un aprendizaje significativo y que realmente les vaya bien. Dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de C3H8O, cuya masa molecular es de 60.0 gramos? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? Se pone un mol arriba, un mol de C3H8O. Entonces, un mol de C3H8O y pongo abajo Los 60,0 gramos de C3H8O. digamos C3H8O. De esta manera, entonces estoy eliminándome los gramos y pasándolo a moles. Profe, creo que abajo va un mol de C3H8. Ajá, entonces abajo vuelvo a poner un mol de C3H8. Pusiste 8 moles de hidrógeno, que son los que tienen la fórmula, digamos. Ok. ¿Y ahora? Y ahora eso lo multiplica, como los moles están arriba, abajo pone que un mol de hidrógeno, ahí sí equivale al número de Avogadro arriba. Mol de hidrógeno equivale al 6,022 022 a la 23 átomos de hidrógeno. Y ahí ya saca los átomos de hidrógeno. Que da la C. Ok, entonces 72.5 por 8 por 6,022 entre 60. 72.5 por 8 por 8 por 6,022 de 60 da 58.21 por 10 a la 23, se da 5,86 por 10 a la 24, es la respuesta C. Vean que igual, estamos usando factores de conversión aquí, uno es el mismo siempre, un mol es igual a la masa atómica o la masa molecular. Después aquí estoy convirtiendo cuántos moles hay, pero en este molécula que está aquí hay 8 moles de hidrógeno. De esta manera me estoy eliminando esto, lo estoy eliminando con esto y entonces me están quedando moles de hidrógeno. Esto también estoy eliminando los gramos. Entonces vean que por el momento voy con moles de hidrógeno. Esos moles de hidrógeno, entonces ya aquí, este mol de hidrógeno me lo estoy quitando con estos moles de hidrógeno que tengo aquí. Y entonces ahora ya me están quedando átomos de hidrógeno. Y eso es lo que me está preguntando el problema, átomos de hidrógeno. Que entonces vean que uno lo que tiene que hacer es ir colocando los factores de la forma que a uno le sirvan. Lo que hizo la compañera anteriormente, ella pudo haber puesto lo mismo que ella dijo, estaba bien. Solo que entonces ella tenía que haber puesto en un mol
de C3H8 existen 6,022 por 10 a la 23 moléculas de C3H8. Y después, en una molécula de C3H8O hay 8 hidrógenos. Entonces, si hubiera puesto eso, habría sido el mismo orden que está poniendo aquí y entonces le habría dado el mismo resultado. Entonces, no estaba malo, sino que aquí nosotros pusimos moles de hidrógeno. Ella tendría que haber puesto que en un mol de C3H8 hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de C3H8. Y después pone, en una molécula de C3H8 hay 8 hidrógenos. Y entonces con eso le quedaba igual. Ok, perfecto. Vamos al siguiente problema. Dice, el ácido fosfórico H3PO4 es un líquido incoloro, viscoso que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentríficos, en bebidas gaseosas para resaltar el sabor. La composición porcentual para cada átomo respectivamente en este compuesto es. Entonces tenemos hidrógeno, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. Tal vez sumar, digamos, los hidrógenos serían 3 por 1. Vamos 3 por 1. El fósforo 1 por 31 y el oxígeno 16 por 4. 16. Esto me da 3, esto me da 31 y esto me da 64. Sumo todo y saco que la masa molecular es 98. Y entonces, ¿cuánto hay de hidrógeno? Esto es exactamente como se hace en matemática. Entonces, la parte entre el todo por 100. La parte entre el todo por 100. La parte entre el todo. Y con eso lo quiero ver. Ahí no hay decimales, entonces me voy quitando los decimales. Entonces me da 3, 32 y 65. Entonces la opción correcta es la. Sí está fácil, pero cuando uno llega y lee una cosa de esas ya se le olvida todo lo que tenía que hacer. Profe, disculpa, es que estaba copiando. ¿Por cuánto lo multiplicaba? Lo que hacemos es que necesitamos primero sacar la masa molecular. Para sacar la masa molecular del ácido fosfórico es 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Entonces, 3 por 1, que es del hidrógeno, 1 por 31, que es el fósforo, y 14 por 4 por 16, que es el oxígeno. Todo eso me suma 98. Y después divido 3 entre 98, 31 entre 98 y 64 entre 98. Que es lo que dice aquí. 3 entre 98 me da un 3%, 32 entre 90, 31 entre 98 me da un 32%, 64 entre 98 me da un 35. Entonces, si a mí me dan el compuesto y me dicen saque la composición porcentual, siempre es el mismo procedimiento. Voy a poner cada elemento, hidrógeno, fósforo, oxígeno. Voy a poner cuánto es la masa de cada uno para sacar la masa molecular y después puedo sacar la composición porcentual. Pensemos en el permanganato de potasio. ¿Cuál es la composición porcentual del permanganato de potasio? ¿Cuáles átomos tengo? Potasio, permanganato y oxígeno. ¿Cuál es la masa molecular? De potasio sería 39. Ah, bueno. De potasio sería 1 por 39. ¿Qué más? De manganeso 55. 1 por 55. ¿Y el oxígeno? Y 4 por 16. 4 por 16. Pues esto sería 39, 55 y
64. ¿Estamos de acuerdo? Hago la suma, me da 158. Ahora, ¿cuánto hay de potasio? 39 entre 158. Pero lo quiero como porcentaje, entonces sería 25%. Más, ¿cuánto habría de manganeso? 55 dividido entre 158. Y esto lo quiero como porcentaje, 35. ¿Cuánto habría de oxígeno? Esto dividido de esto, y lo quiero también como porcentaje, y entonces me da un 41%. Paso al siguiente problema. Ok. Y siempre hay que hacer exactamente lo mismo. Ahora, lo que la compañera decía, uno llega al examen y eso es parte de la certeza que le da a uno el ser metódico. Es que usted va a llegar a un examen y siempre va a tratar de hacer lo mismo. Entonces, hay veces que es que uno se pone a hacer loco y se pone a hacer cálculos y no, entonces ahí es donde se enreda y ahí es donde precisamente después se le bloquea el cerebro y empieza a hacer un montón de locuras y al último sale mal. Pues precisamente por eso yo les estoy diciendo, es aprender a ser metódicos. Entonces, si ustedes quisieran tener una chuleta. Jamás, profe, jamás. No, es que somos demasiado honestos, jamás, profe. Sí, claro. Quien la haya usado, quien no la haya usado, ¿qué tendría que ser una chuleta? Decir, más bien es, si tengo la fórmula y necesito saber la composición porcentual, tengo que hacer esto. Si me dan la composición porcentual y necesito saber la fórmula, tengo que hacer esto. Si me dan reactivo limitante y reactivo en exceso, tengo que hacer esto. O sea, porque en realidad siempre van a tener que usar el mismo método. Entonces, lo que tienen que acostumbrarse es hacer ejercicios y saber que siempre es la misma forma. Vea que yo los dos problemas se los he resuelto exactamente igual. Y si yo lo tuviera que resolver, los hago exactamente como se los estoy diciendo. Porque uno tiene que aprender a ser metódico. ¿Qué? Entonces vamos a este otro. Dice, una sustancia tiene una fórmula empírica de CH2O. No obstante, se encuentra experimentalmente que la masa molecular del compuesto es 180 gramos por mol. Significa que la fórmula molecular del compuesto es como la que representa la mínima expresión. ¿Qué? Nosotros podríamos decir que la empírica, entonces, por ejemplo, nosotros vimos la glucosa, C6, H12, H12 o 6. Esta es la fórmula molecular. ¿Cuál es la fórmula empírica? La mínima expresión. ¿Cuál sería la mínima expresión en ese caso? ¿Cuánto sería lo más que puedo simplificar? Hidrógeno, 2 entre 6. Oxígeno, 6 entre 6. ¿Cuánto me daría eso? C1, H2. Y esto entonces es lo que se llama la fórmula empírica. Si yo les colocara N2H4, diría que esta es la fórmula molecular. ¿Cuál sería la fórmula empírica? NH2. NH2. Pues en este caso, esta sería NH. Si yo les coloco C4, H12 o 2, esta sería la fórmula molecular. ¿Cuál sería la empírica? C2, C2, H6 y H6. O. O. Perfecto. Estamos bien. Desarrollado con toda la cantidad de átomos es la fórmula molecular. La fórmula empírica es la mínima expresión. Me está diciendo que la fórmula empírica es CH2O.
Lo primero que voy a hacer es que voy a calcular la masa molecular de la fórmula empírica. ¿Cuál sería la masa molecular de la fórmula empírica? Ujú. Bueno, 1 por 12. ¿Ok? 1 por 12. Luego 2 por 1. Ajá. Y eso se quedaría por 16. 1 por 16. Entonces esto me daría más 12, más 2, más 16. A 30. Ok, entonces, esta es la masa molecular de la fórmula empírica, 30. ¿Cuánto me dice que tiene la masa molecular total? Esta sería la masa molecular de la fórmula empírica. Pero me dice que la masa molecular es 180. 180. ¿Cuántas veces cabe 30 en 180? O dicho de otra forma, 6. 6, profe. 180 dividido entre 30. 6. Pues, hay que tomar la fórmula empírica y multiplicar por 6. Quiere decir que la fórmula molecular sería C6H12 por 6. Y si ustedes calculan la masa de esto, va a ser 6 por 12 más 12 por 1 más 16 por 6, le da los 180 que dice aquí. ¿Cómo lo vieron? Fácil. Fácil. Pues en este caso, si a mí me dan la fórmula empírica y me dice, bueno, pero es que la masa molecular, o resulta que la masa de la molécula es de tanto. Yo veo cuánto es de la fórmula empírica, cuánto es de la molécula, las divido, y si esa división me da, como en este caso, 6, entonces quiere decir que la multiplico 6 veces. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Vamos bien? O vamos para otro problema. ¿Tienen alguna duda? Yo no. No. Ok. Dice, la cafeína tiene la siguiente fórmula molecular. La fórmula empírica de la misma se representaría como es parecido a lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula molecular opuesta, ¿cuál sería la fórmula empírica? La A. La Ajá. ¿Qué hizo? Dividió todo entre 2. 8 entre 2, 4. 10 entre 2, 5. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. ¿Cómo lo vieron? Chamba. Mándate unas 5 de esas, profe, en el examen. Sí, profe, porque si es así, imagínate, ya, le salimos a teja. De ahí. Yo quisiera que me salieran bastante bien. No crean. Sería un éxito. Ah, bueno, pónganos preguntas así, profe, como dice el compañero Henry, y le salimos así. No, vean, compañeros. Esas que están así, así como ustedes las ven, estas fueron unas que yo formulé para el quiz que se les iba a hacer a ustedes. Lo que les quiero decir es que normalmente estas son preguntas que son las típicas. No les estoy poniendo algo que no sea esta también. Vea que vienen hasta con respuesta única. ¿Por qué? Porque precisamente era
Para ustedes, ahora, eso en el examen les va a venir así tal y como se los estoy poniendo. No va a ser diferente. Lo que sí se necesita es de que ustedes traten de tener claro que las cosas tienen que aprender a ser metódicos. No hay otra. Profe, ¿Sí? ¿cuándo se puede ver para revisar lo de la tarea? ¿Cuándo se puede para realizarle la tarea? Ajá, es que yo tengo una duda. Ok, está bien. Hagamos una cosa. Voy a hacer primero un último problema y después vemos la tarea. Está bien, gracias. Hagamos este. En este caso, tenemos aquí, nosotros tenemos cuántos átomos de hidrógeno hay en 72.5 gramos de C3H8O. ¿Okay? Aquí me decía cuántos átomos hay y me daba 5.82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué es lo que me están preguntando? Ahora, en este problema me están diciendo que en 1.5 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua hay? Entonces, ese es el proceso al revés. Entonces, 1,5 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sabes qué tengo que poner? No sé si arriba se pone que Ajá, un mol. en un molde H2O Ajá. ¿Qué vas a decir? hay un... Ah, no. No sé, profe, es que iba a decir que hay uno de oxígeno. Y luego al H2O le sacábamos el H, pero no sé entonces. Okay. El número Avogadro es que va abajo. No, que necesito eliminar el número Avogadro. Sé que abajo tiene que ir 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Para qué? Para poder eliminarme estos átomos de oxígeno que tengo aquí. Pero 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno es lo que hay en un mol de oxígeno. Entonces, átomos de oxígeno, pero aquí, o sea, el número Avogadro es igual a un mol de átomos de oxígeno, es igual a 6,010 a la 23 átomos. Ahora, la compañera decía, en un mol de agua, si yo quiero poner en un mol de agua, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero en realidad yo no tengo las moléculas de agua, sino lo que tengo son los átomos de oxígeno. Entonces, como lo que tengo son los átomos de oxígeno, primero que nada lo voy a pasar a moles de oxígeno. Y ahora, sí puedo decir que en un mol de oxígeno, pasarlo a agua. Y entonces,
en un mol de agua hay un mol de oxígeno. Entonces, de esta manera ya me eliminé los oxígenos por aquí y por este otro lado me eliminé los átomos. ¿Ok? Y lo que me están preguntando son cuántos gramos de agua. Entonces, en un mol de agua hay 18 gramos, que es la masa molecular del agua. Entonces, en este caso, ya los moles de agua también los estoy eliminando, los moles de agua, y entonces lo que me quedan son gramos de agua. Entonces, esto daría más 1.5 por 18 dividido entre 6.022. Eso me da 3.13 gramos de H2. Estoy empezando con 2 decimales aquí, o sea, con 2 cifras significativas. Entonces el resultado final tiene que ir con 2 cifras significativas. 3.1 gramos de agua. ¿Cómo lo ven? Profe, tengo Dígame. una pregunta. Ahí en los moles de agua, no, ya vi. No me haga caso, profe, ya vi. Okay. Nada. No hay problema. ¿Cómo lo ven, muchachos? Para practicar demasiado, profe. Sí. Sí, profe. Ok, dice la urea se prepara con la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco, 80% pureza, con 1142 gramos de dióxido de carbono, 97% pureza. Establecer reactivo limitante y cuántos gramos de urea se forman si el rendimiento de reacción fue el 95%. Entonces, una de las primeras cosas que lo primero que tenemos que hacer es ver si la ecuación está balanceada. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Sí. Sí, totalmente de acuerdo todos que está bien balanceada la ecuación. Sí. Ok. Entonces, una vez con eso, ahora necesito pasar gramos a moles. Entonces voy a sacar la masa molecular del amoníaco, la del dióxido de carbono, porque las ocupo, y voy a aprovechar de una vez para sacar la masa molecular de la urea. Entonces, la del amoníaco es 1401 más 3 por 1.08. ¿Está bien? A 17,034. La del dióxido de carbono, 1201 más 2 por 16, da 4401. Y de la urea son 2 por 14.01 el nitrógeno, más 4 por 1.008 el hidrógeno, más 12,01 el carbono, más 16, da 60.06 gramos por mol. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, la segunda parte es pasar gramos a moles, pero como hay pureza, primero que nada necesito saber cuánto hay realmente de cada sustancia, porque me dicen que del amoníaco hay un 80% de pureza y el dióxido de carbono 1142. Entonces, el amoníaco que tengo 637.2, tengo que multiplicarlo por 80 dividido entre 100. ¿Estamos de acuerdo? A 637.2 por 80%. Me da 509.76 gramos. ¿Estamos bien?
Sí. Ok, y esos 509,76 gramos de amoníaco, multiplico un factor de conversión que me va a decir que un mol de amoníaco es 17.034 gramos. De esta manera, entonces me estoy cancelando los gramos de amoníaco con los gramos de amoníaco de aquí. Y entonces estoy obteniendo moles de amoníaco. Entonces, 509.76 entre 17.034. Me da 29,93 moles. Si ven que tengo algo malo, me dicen. ¿Estamos bien? Me voy para el dióxido de carbono. Tengo 1142, pero dice que es un 97% de pureza. Entonces tengo que multiplicarlo por 97 entre 100. Es 1142 por 97%. Me da 1108 gramos de dióxido de carbono. Entonces, 1108 gramos de dióxido de carbono y había sacado que la masa del dióxido de carbono era 4401. Entonces, de esta manera, el dióxido de carbono lo cancelo con el dióxido de carbono. Y entonces me quedan moles de dióxido de carbono. Entonces sería 1108 dividido entre 44.01. Eso da 25.17. Aquí tengo 4 cifras, aquí tengo 4 cifras, este tiene 4 cifras, entonces este tengo que ponerlo en 4 cifras también. Por aquí todavía estamos bien. Similar a lo que tienen ustedes. Profe, ¿podría explicar eso que acaba de hacer? ¿De qué? Usted agarró el 1108 gramos. Ah, Usted agarró los 1108 gramos y los dividió entre qué para sacar los moles. 44.01. Entre 44. Uh-huh. 1108 entre 44.01, ¿lo ven? Aquí en la fórmula. Sí. Ok. Entonces, vean que en este caso apliqué pureza desde el principio en los dos. En los dos reactivos había pureza. Entonces, lo que tengo que hacer es que lo que me dan lo multiplico, en este caso por el 80%, en este caso por el 97%. Después lo convierto ya a moles. Ahora necesito establecer quién es el reactivo limitante. ¿Por qué necesito establecer quién es el reactivo limitante? Porque me están preguntando cuánto se forma de urea. Para saber cuánto se forma de urea, como tengo dos reactivos, necesito saber con base a quién voy a calcular la urea. Entonces eso lo voy a hacer a partir del reactivo limitante. Entonces necesito saber entre amoníaco y dióxido de carbono quién es el reactivo limitante. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico que existe entre el amoníaco y el dióxido de carbono? Que 2 moles de amoníaco necesitan 1 mol de dióxido de carbono. 2 de amoníaco necesitan 1 mol de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, tengo 29,93 moles de amoníaco. Tengo el coeficiente estequiométrico que dice que 1 mol de dióxido de carbono se necesita por 2 moles de amoníaco. De esta manera estoy eliminándome los moles de amoníaco y estoy pasándome a moles de dióxido de carbono. Y entonces me da 29,93 dividido entre 2. Me da que para 29,93 moles de amoníaco necesito 14,97 moles de dióxido de carbono. Entonces necesito 14,97 moles de dióxido de carbono y tengo 25,18. Tengo más de lo que necesito. Entonces quiere decir de que me sobra. Entonces, el dióxido de carbono es el exceso. Y si el dióxido de carbono es el exceso, entonces el reactivo limitante es el amoníaco. Ahí habían sacado todos eso. Buenas noches.
Sí, profe, lo escuchaba. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. O sea, lo que necesito saber vamos todos en la misma línea, porque recuerden que de una vez ya estamos haciendo repaso. Entonces, es necesario que estemos todos en la misma sintonía. Pero ya ahora sí sé que el amoníaco es el reactivo limitante. Entonces, 29,93 moles de amoníaco. Entonces, ahora tengo que usar la estequiometría. Pero, ¿cuál es la estequiometría? Del reactivo limitante con el producto. Entonces, 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Voy a poner que 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces, este mol de amoníaco lo estoy cancelando con el mol de amoníaco de aquí y entonces me está quedando la urea. Ahora, no me están preguntando los moles de urea, sino me están preguntando los gramos de urea. Entonces, ya había calculado aquí arriba que la urea tiene una masa de 6,062. Entonces, 60.62 gramos de urea por 1 mol de urea. De esta manera, entonces lo que estoy haciendo de esa manera estoy quitando los moles de urea y lo estoy pasando a gramos de urea. Entonces, los moles de amoníaco lo pasé a moles de urea con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Los moles de urea lo estoy pasando a gramos de urea utilizando la masa molecular. Y entonces, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 29.93 multiplicado por 60.62 y dividido entre 2. Eso me da 907.1783. Aquí es 60.062. 898.8. Esto tenía 4 cifras significativas, entonces el resultado lo tengo que poner con 4 cifras y entonces me da 898,8 gramos de urea. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Pero me dice que el rendimiento es un 95%. Entonces, a esos 898, que es lo teórico, le tengo que calcular el 95%. Entonces me da 853,9 gramos de urea. ¿Cuál es el porcentaje de error? %. Porque si el rendimiento es un 5, el porcentaje de error es lo que hace falta para 100. ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, en este tipo de problemas, tengo que aplicar, si me dicen pureza, tengo que aplicar desde el principio la pureza, desde el puro principio. Entonces, por eso es que cuando vimos la masa, para poder ver cuántos moles teníamos, primero la masa le saco la pureza y ya después con esa pureza saco los moles. Igual lo hice con el dióxido de carbono, primero aplico la pureza, sé los gramos y esos gramos los paso a moles. Una vez que tengo eso, tengo que establecer quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Entonces, una vez que hago eso, entonces siempre por lo general uno toma la primera sustancia y pone, si el reactivo limitante es esta sustancia, entonces el amoníaco lo voy a pasar a dióxido de carbono para saber cuánto necesito de dióxido de carbono. En este caso necesito 1497 moles de dióxido de carbono y tengo 25.18, entonces me sobra. Entonces quiere decir que el dióxido de carbono está en exceso. Y entonces el reactivo limitante efectivamente es el amoníaco. Entonces,
Con los moles de amoníaco voy a aplicar nuevamente la estequiometría, pero ahora va a ser del reactivo limitante y del producto que yo necesito. Entonces, 2 moles de amoníaco por 1 mol de urea. Después, yo no necesito los moles de urea, sino necesito los gramos, entonces los traspaso a gramos utilizando el factor de conversión que dice que 1 mol de urea tiene una masa de 60.062 gramos, que es la masa molecular de la urea. Con eso obtengo que teóricamente debería obtener 898.8 gramos de urea, pero me dicen que el rendimiento es del 95%, entonces a 898 le saco el 95% y me da 853,9. Perfecto. ¿Qué falta va a hacer, Profe. profesor? Compañeros, vea, lo que sí tenemos que aprender, y se los he insistido desde el primer día, es que el chiste de esto es aprender a ser metódicos. O sea, hay una forma de resolver los problemas y siempre hay que tratar de resolverlos de la misma forma para que uno no tenga error. Entonces, este tipo de problemas, además de que lo estamos viendo aquí, que ustedes lo van a poder ver en el video, pero además de eso, también en la presentación están. Lo que tienen que hacer es tomarlos, practicarlos, no ver los resultados, sino tratar de hacerlo ustedes solos y después tratan de comparar. Pero traten de encontrar un método para hacer las cosas, porque solo es la forma para poder tener un aprendizaje significativo y que realmente les vaya bien. ¿Okay? Vamos a otro problema. Dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de C3H8O, cuya masa molecular es de 60.0 gramos? Vean, esta es una pregunta de examen. Vienen las 4 opciones y entonces les doy unos minuticos para que piensen y me digan cuál es la opción correcta, la respuesta correcta, y la hacemos entre todos. ¿Está bien? Listo, profe. Largo por ancho por espesor. Entonces quiere decir de que en el volumen yo tengo que hacer 1.25 por 2.5 por 1. Cuando multiplico eso, me va a dar 3.125 centímetros cúbicos. Entonces, ese es el volumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula de densidad? La fórmula de densidad dice que la densidad es igual a masa dividido por el Entre volumen. Okay. Entonces, yo creo que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Entonces, tengo 8,44 gramos y el volumen 3.125 centímetros cúbicos. Y entonces, si yo hago 8.44 entre 3.125, me da 2.70 gramos por centímetro cúbico. 2.70 gramos por centímetro cúbico. Si le quito y lo pongo a como dice aquí el aluminio, aquí dice que es 2.70, entonces la identidad de la especie es aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso sí no, bueno, yo no lo sabía hacer y todavía no había aparecido lo de densidad. ¿Cómo le ha parecido lo de la densidad?
Sigamos, densidad lo vimos hasta esta semana. Densidad, nosotros densidad lo vimos en el capítulo 1. En la unidad 1 vimos densidad. No sé si es que tal vez no recordás, pero sí lo vimos. Ah, ya, profe. Pero ya te lo voy a enseñar. Profe, Sí, un momentito, por favor. Profe, no se preocupe, ya lo encontré aquí en el cuaderno, yo lo había anotado. Aquí está. Y sí vimos las propiedades extensivas y intensiva, y luego la masa, el peso, el volumen, sí, ya lo encontré. Pero aquí está todo esto, que digamos todo esto para que una vez lo sepan. En el examen uno lo que tiene son cosas a mano para que uno lo pueda ver fácilmente. Digamos, aquí esto de prefijos es algo que tiene que tenerlo uno a mano. Este otro que dice volumen, 1 centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros al cúbico. Entonces 1 centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces esto lo tiene uno ahí a mano. Que 1 decímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Que 1 mililitro es igual a 1 litro es igual a 1000 mililitros, es igual a 1000 centímetros cúbicos, es igual a 1 decímetro cúbico. Y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Estas son cosas que normalmente uno las tiene a mano para poder hacer problemas y resolverlos rápidamente, porque muchas de las veces, si bien es cierto, el examen creo que son 3 horas que va a tener tiempo, si uno esas 3 horas tiene que ir buscando las presentaciones y ver dónde está, dónde no está, pierde mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es ciertas cosas, hay que tener, digamos, estas fórmulas de Kelvin, Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, entonces esta formulita usted la tienen que tener por ahí. Que la de grados Fahrenheit a Celsius también la deben tener por ahí. Y la contraria también. La centígrados a Fahrenheit. Entonces todas estas cosillas uno las debe tener, digamos, las reglas. Entonces esto es en el capítulo 1. Estoy mostrándole la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Pues aquí estoy en el capítulo 1, entonces una de las cosas que debo tener clara es propiedades extensivas y propiedades intensivas. Que la extensiva, como les decía, siempre hay que tratar de ver de qué manera fácilmente lo aprendo. Entonces, extensivo es extensión, entonces extensión es que significa con decimales, mientras que la propiedad intensiva no depende de la cantidad de sustancia. Eso es una de las cosas que debo tener claro. Los 3 estados básicos de la materia, más los otros estados que existen, que es el método científico, que se aplica diariamente. Las mezclas, vamos a tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces las homogéneas normalmente las vemos en una sola fase, mientras que las heterogéneas las vemos en diferentes fases. O podemos apreciar sus componentes. Entonces la leche, si bien es cierto, uno podría pensar que la leche es un compuesto, sí existe la lactosa, que es el componente principal de la leche, pero la leche tiene otros componentes. Tiene grasa, tiene agua, puede ser de que haya sido fortificada con hierro, entonces tiene otros componentes. Un refresco normalmente tiene saborizante, tiene agua, tiene gas, entonces tiene varios componentes. La soldadura, aunque nosotros la podemos ver sólida, son también varios elementos. De soldadura de estaño, de que puede ser de que tenga soldadura de plata, mercurio, entonces todas esas soldaduras son mezclas, aunque nosotros la vemos en una sola fase. La mezcla heterogénea, nosotros podemos ver varios componentes. Cuando nosotros tenemos mezclas, las mezclas las podemos separar por procesos físicos. ¿Por qué las separamos por procesos físicos? Porque las mezclas en realidad es la unión de sustancias donde cada una guarda su identidad.
las podemos separar de alguna manera. Tal vez alguna forma difícil, pero a veces tan fácil como decantar únicamente. Si tuviéramos agua y arena, nada más volteamos y el agua sale y la arena queda. Si es hierro, cobalto y níquel, que son los materiales ferromagnéticos, que es los únicos que tienen respuestas al imán, entonces podría separarlos con un imán. Si lo que tengo es un sólido disuelto en agua, los puedo poner a separar por destilación. Si tengo dos líquidos que tienen diferente punto de ebullición, los puedo separar por destilación. Entonces, siempre hay formas de separarlos. ¿Okay? Estoy tratando de ver si hay alguna cosa que tenga que enfatizar. Este es el tema 1. Creo que no tengo mayor detalle. Voy a buscar la unidad 2. ¿Alguno quería hacer alguna pregunta? Yo, pero era la de la tarea 3 que ya la encontré. ¿Ahí ya encontró la pregunta? Sí, ya la encontré en las hojas donde lo estaba resolviendo. Ok, entonces vamos a verla. ¿Qué me dice? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 45 gramos En 45 gramos. de CA3? La del fosfato es. Cierra paréntesis y PO4. Y cierra paréntesis y hay un 2. Sí, pero esa yo sí te la di. Yo sí te la mencioné. Bueno, ahí tal vez no me pusiste atención. Ok. Si estamos viendo la hoja de Excel. Sí. Muchachos. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo aquí? Me están preguntando cuántos átomos de oxígeno. Entonces tengo 45 gramos de CA3, PO4, 2. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Necesito la masa molecular. ¿Y quién necesita la masa molecular del CA3PO42? ¿Cuál sería la masa molecular? 3 por 40. 31 por 1. Ah, no, mentira. 2 por 31. 30 por 3 por 40. 3 por 40. 2 por 31. Por 31. Y 8 por 16. 8 por 16. Pues eso significa 3 por 40 más 31 por 2 más 8 por 16. La masa es 310 gramos. ¿Okay? Pues yo voy a decir que 45 gramos de fosfato. Yo voy a decir que un mol de esta manera, entonces los 45 gramos de fosfato, los gramos de fosfato lo estoy eliminando con los gramos de fosfato aquí abajo y estoy obteniendo moles de fosfato. Ahora, a mí me están preguntando por átomos de oxígeno, entonces, lo otro que yo voy a decir es que en un mol de fosfato, voy a poner aquí abajo, existen 4 por 2, 8 moles de oxígeno. De esta manera, los gramos de fosfato los estoy eliminando con los gramos que tengo aquí. Los moles de fosfato que tengo aquí
Los estoy eliminando con los moles de fosfato que tengo aquí. Y ahora lo que me queda es átomos, porque me están preguntando átomos de oxígeno y ya lo tengo como moles de oxígeno. Entonces lo que pongo aquí es, en un mol de oxígeno existe 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. De esa manera, entonces, los moles de oxígeno de aquí los estoy eliminando con los moles de oxígeno de aquí y entonces al final me están quedando átomos de oxígeno. Entonces, en este caso es 45 por 8 por 6.022 dividido entre 310 da 6.99. Empezamos con dos cifras significativas porque el dato que me dieron eran 45 gramos. Entonces, el resultado final tiene que estar en dos cifras significativas. Y entonces va 7 por 10 a la 23. Átomos de oxígeno. ¿Alguna duda? En la marcación. Ok, entonces el otro tema que vimos está relacionado con la teoría atómica. Pues toda esa parte no voy a referirme a ello. Sí, tal vez recordar número atómico, número de masa, isótopos. Entonces, el número atómico Z en la tabla periódica es el que aparece arriba y el número másico es el que aparece abajo. Cuando yo la voy a escribir en forma isotópica, entonces tengo que poner el elemento y entonces el número atómico es el que voy a ponerlo abajo, es diferente a la tabla periódica. En la tabla periódica va a aparecer arriba. Ahora en la forma isotópica, el número atómico va a aparecer abajo. En la tabla periódica, el número másico A aparece arriba. Aparece abajo y ahora va a aparecer arriba a la izquierda. Pues cuando a mí me lo presentan isotópicamente, un problema, digamos, generalmente, entonces tengo que recordar que este es el número atómico, este es el número másico y este es el número del elemento. Si existe un catión o un anión, ese va a aparecer aquí, a la derecha, hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Profe, verás que yo no sé si me compré una tabla que no funciona, porque en mi caso, digamos, arriba solo aparece el número, digamos, 1, 2, 3, así, el que va en fila, el nombre, y aparece, digamos, el símbolo, digamos, en este caso H, luego me aparece, digamos, en el hidrógeno, 1,00791 y entre paréntesis 7. Tendría que verla porque tal. Aunque en el examen ustedes, este tipo de preguntas normalmente se les da la fórmula del isótopo. Se les da esta forma, pero digamos sí, si usted necesita saber cuántos electrones, cuántos protones o cuántos neutrones, sí necesita, y no le están dando el isótopo, sí necesita consultarlo en la tabla periódica. Y la tabla periódica, si no, vas a tener que conseguir también alguna de las que yo le puedo subir a ustedes a la página, al WhatsApp, le voy a enviar una que hay fácil, nada más que le imprimen. ¿Está bien? Sí, porque eso yo no sé, por eso me enredo con ese tema, yo me enredo bastante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? El número atómico siempre va a representar el número de... ¿Qué representa el número atómico? El número de protones. El número atómico siempre va a presentar el número de protones. El número de protones siempre va a ser igual al número de electrones si la especie es neutra. El número másico siempre va a representar la suma de los protones y los neutrones. Entonces, en este caso, este se llama carbono 14.
tiene número atómico 6 y tiene número másico 14. ¿Cuántos protones tiene? 14. 6. Tiene 6 protones porque el número atómico es 6 y el número atómico representa los protones. ¿Cuántos neutrones tiene? La diferencia entre 14 y 6, que es 8, es el número de neutrones. Y como esta especie es neutra, el número de protones va a ser igual al número de electrones, entonces tiene 6 electrones. En este otro, carbono 11, ¿cuántos protones tiene? 6. 6. ¿Cuántos neutrones tiene? 5. 5. ¿Cuántos electrones tiene? 6. 6. ¿Ok? En este caso, rápidamente, sodio 20. ¿Cuántos protones tiene? 11. ¿Por qué tiene 11 protones? Porque aquí dice 11. ¿Cuántos electrones tiene? Es la especie neutra, tiene la misma cantidad de electrones. ¿Cuántos neutrones tiene? 20 menos 11, 9. Sodio 22. El sodio 22 tiene 11 protones. Como es la especie neutra, va a tener 11 electrones. Y la diferencia entre 22 y 11 son 11, va a tener 11 neutrones. El oxígeno 17. Si vemos en la tabla periódica el oxígeno, ¿qué número atómico tiene? El oxígeno, ¿qué número atómico tiene en la tabla periódica? 16. Número atómico. 8. 8. Recuerden, en la tabla periódica, el número que está arriba es el número atómico, es el número del átomo, es el que va en orden. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese es el número atómico. Entonces, el número atómico del oxígeno es 8. Entonces, tiene 8 protones. Aquí, como presentan el oxígeno en estado neutro, quiere decir que él va a tener 8 electrones. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene el oxígeno? 17 menos 8 sería 9. El carbono 14. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6, profe. 6. Entonces tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones tiene? 6. 6. ¿Cuántos neutrones tiene? 14 menos 6. 8. ¿Ok? Aquí vienen varios para que hagan la práctica. Ustedes se entretienen en la casa. Recuerden que tenemos que recordar que se llaman alcalinos, se llama alcalino terrios, se llama halógenos, se llama gases nobles, Esto se llama nitrogenoides, esto se llama calcógenos, esto se llama terrios y este es el grupo del carbono, carbonoides. Carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, estos son elementos de transición, estos son elementos de tierras raras, estos que están en color celeste, todos son metales, estos que están aquí son metaloides y todos estos que están aquí son los no metales. ¿Por qué tengo que tratar de ubicar bien en la tabla periódica los metales y no metales? Y por eso es que vale la pena tener la tabla ahí a mano, porque cuando yo tengo compuestos que están Cuando yo tengo compuestos que están formados por dos no metales, por ejemplo, NO, entonces cuando vemos nomenclatura yo tengo que decir monóxido de nitrógeno, o tengo que decir monóxido de carbono, o tengo que hablar de dióxido de azufre, porque los dos son no metales y entonces se usa el sistema estequiométrico. Cuando yo tengo un metal con un no metal, entonces aparecen los uros o los óxidos. Entonces yo tengo, en el caso que tengo litio
con cloro, entonces sería cloruro de litio. Litio con sodio, cloruro de sodio. Cloruro de potasio. Óxido de calcio. O sea, cuando tengo mezcla de metales y no metales. Cuando los metales son elementos de transición, cuando yo los voy a mencionar, tengo que mencionar la valencia que ellos tienen. Entonces tengo que hablar de óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, cloruro de níquel 1, cloruro de níquel 2. Entonces, es por lo que tengo que tener una tabla que me identifique claramente quiénes son metales y quiénes son no metales. ¿Okay? También para que lo hagan, una molécula. Entonces ahora vamos a ver el caso de los cationes y de los aniones. ¿Qué quiere decir un catión? Un catión quiere decir de que es una especie que está cargado positivamente. Para que esté cargado positivamente fue porque perdió electrones. Entonces, un catión pierde electrones. Entonces, el átomo de sodio neutro tiene 11 protones y tiene 11 electrones. ¿Por qué tiene 11 protones? Porque el número atómico del sodio es 11. Como el número atómico del sodio es 11, tiene 11 protones. Aquí, como la especie está neutra, tiene 11 electrones. Aquí el sodio tiene una carga positiva. Entonces, cuando tienen una carga positiva, tengo que quitarle un electrón. Para que después me queden 11 cargas positivas más 10 cargas negativas, me queda una carga positiva. Cuando es un anión, es porque el átomo ganó uno o más electrones y se forma un anión. Entonces el cloro, ¿por qué el cloro tiene 17 protones? Porque si ustedes van a la tabla periódica, el cloro está en el grupo que dice que el número atómico es 17. Entonces, por eso es que tiene 17 protones. Como aquí no tiene carga, tiene 17 protones y tiene 17 electrones. ¿Qué pasa cuando aparece cloro negativo? Los protones nunca van a cambiar. Siempre los protones van a ser exactamente iguales porque un átomo no pierde ni gana protones. Lo que pierde o gana son electrones. Entonces, en este caso, cuando tiene una carga negativa, quiere decir que tengo que sumarle a los electrones. Entonces, en este caso, tiene 18 electrones. Entonces, ahí existen diferentes. Entonces, en este caso, el aluminio, ¿cuántos protones? Profe, ¿Sí? es que usted dijo que los aniones ganan uno o más electrones. ¿Cómo sé yo cuando tengo que sumarle uno o más? La carga que ellos tienen. Veamos este caso. Okay. Veamos este caso, precisamente. ¿Cuántos protones tiene el aluminio? En este ejemplo. 13. 13 protones. Entonces, él tiene carga positiva. Como tiene 3 cargas positivas, quiere decir de que él perdió 3 electrones. Entonces, quiere decir de que él tiene 13 protones, pero va a tener 10 electrones. En la carga esta, si es 1, le rebajo 1. Si es 2, le rebajo 2. Si es 3, le rebajo 3. En el caso de los cationes. En el caso de los aniones es exactamente igual. Si tiene una carga negativa, le sumo 1. Si tiene 2 cargas negativas, le sumo 2. Si tiene 3 cargas negativas, le sumo 3. ¿Estamos bien? Sí. El compañero que preguntó no me contestó. ¿Cuántos protones y electrones hay en el selenio? Sí, profe, es que el internet está medio malo, entonces dura un montón en activar el micrófono. Ah, ok, perfecto. Disculpe. ¿Cuántos protones tiene el selenio? 34, compañeros. Tienen que estudiar. 34 protones tiene el selenio. Y entonces, ¿cuántos electrones tiene? Como es negativo y son 2, quiere decir de que tiene 36 electrones. Cuando es positivo, lo resto. Cuando es negativo, lo sumo. Si quieren verlo de alguna forma fácil. ¿Ok? Entonces veamos en este caso, el hierro. ¿Cuál es el número atómico del hierro? Rápidamente.
A ver, compañeros, y ahorita terminamos. 26. Sí, 26, profe. 26, ok. Entonces, como tiene el número atómico 26, ¿cuántos protones tiene? 26. El wolframio tiene número atómico 74. ¿Cuántos protones tiene? 74. La plata, número atómico 47. ¿Cuántos protones tiene? 47. El nitrógeno tiene número atómico 7. ¿Cuántos protones tiene? 7. El oxígeno tiene número atómico 8. ¿Cuántos protones tiene? 8. Números másicos, ahí aparecen, son los que tomé de la tabla periódica. Okay. Ahora, ¿cuántos electrones tiene? En este caso, el hierro tiene 3 cargas positivas. Quiere decir de que él perdió 3 electrones. Entonces, en vez de tener 26, ahora tiene 23. El wolframio, 5 positivos. Tenía 74, pero tengo que restarle 5 y queda 69. La plata tiene 47, pero perdió 1, entonces 47 menos 1 queda con 46. El nitrógeno tiene 7, pero 3 negativos significa que ganó 3. Entonces 7 más 3, 10. El oxígeno ganó 2, entonces 8 más 2 le da 10. Y los números neutrones los saca por la diferencia entre el número másico y el número de protones. Y ahí está en la presentación para que ustedes lo vean. ¿Okay? Recuerden que para la nomenclatura, una de las cosas que vimos que es muy útil es que el grupo 1 es más 1, más 2, este es más 3, este puede ser más 4, pero puede ser menos 4, este puede ser menos 3, como puede ser más 5 en algunos compuestos. Este generalmente es 2 menos, este generalmente es menos 1. Y estas son las valencias más o menos que existen. ¿Okay? Ve, aquí habíamos visto la fórmula molecular, la fórmula estructural, la fórmula empírica. Entonces habíamos visto que la fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Y la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la porción mínima en números enteros entre sus átomos. Entonces, el caso del agua no hay forma más simple de escribirla. El caso de la glucosa la escribimos CH2O. El caso del ozono lo ponemos como oxígeno. El N2H4 lo podemos representar como NH2. Entonces, si queremos ver la fórmula empírica del acetileno es CH. Si queremos ver la fórmula empírica de la cafeína, C4H5N2O, porque se dividió todo entre 2. La del óxido nitroso no hay posibilidad de dividirla, entonces queda igual. Los compuestos iónicos consisten de una combinación de cationes y aniones. La fórmula es siempre igual a la fórmula empírica. La suma de la carga de los cationes y los aniones debe dar 0. Entonces vimos el caso del compuesto como el cloruro de sodio. Si la carga de los cationes y los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente regla. El subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Pero se acuerdan que eso lo que hacemos es, el oxígeno es 2 menos, el aluminio es 3 más. Entonces, como este es 2 menos, 3 más, entonces el 3 del aluminio pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al aluminio. ¿Se acuerdan? En este caso, calcio 2 más, bromo menos. El 1 del bromo aquí, el 2 del calcio aquí. El sodio y el carbonato tienen que tener la tablita a mano donde estén los aniones y los cationes. Entonces el carbonato tiene 2 menos, viene para acá. El sodio tiene 1, viene para acá. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Si no, iríamos terminando por el día de hoy.